Tenía 10 años cuando Eloy soñó que lo asesinaban junto a sus amigos. Tal vez, en lo más profundo de su ser, intuyó que esa pesadilla se convertiría en su destino. Eloy creció y con el tiempo olvidó su pesadilla, porque empezó a soñar. Desde entonces, consagró la vida entera a cumplir sus sueños. La historia de ese joven y su lucha empiezan aquí, en Manabí, a muy pocos metros de Montecristi. Tenía alrededor de 20 años cuando se dedicó a administrar el próspero negocio de su padre, los sombreros de paja toquilla. Pero desde muy niño le indignaba ver cómo los ideales de Bolívar eran destruidos por extranjeros como Juan José Flores o tiranos como Gabriel García Moreno. Utilizó pues el dinero de los sombreros para organizar la primera revuelta liberal. Un grito rebelde corría por los campos ecuatorianos. En adelante, sus días transcurrirían entre los exilios, las batallas y las derrotas. Corría el año de 1864. El ecuatoriano más extraordinario de todos los tiempos había iniciado su lucha. Un siglo después, hemos abandonado la esencia de su lucha. ¿Contra qué se rebeló? ¿Cuáles fueron sus sueños? Pasamos de la independencia española a la dependencia de la nueva clase gobernante. Así era el Ecuador a finales del siglo XIX. Indígenas obligados a pagar tributos especiales. La Iglesia Católica cogobernaba el Estado con políticas discriminatorias y racistas. Mujeres limitadas al hogar, sin acceder a cargos públicos. Divididos por el regionalismo, Perú usurpaba nuestro territorio mientras terratenientes serranos y empresarios costeños explotaban a un pueblo analfabeto. En este país creció Alfaro. Por eso su indignación. Sus opositores le reprochaban no ser estadista. Nunca se graduó en la universidad ni vivió en París. No podían concebir que un ciudadano así pretendiera la presidencia de la República. Alfaro lo sabía. Dedicó siempre sus pocos momentos de paz a estudiar filosofía e historia latinoamericana. Sus dotes de estadista estarían por probarse, pero el pueblo lo amaba por una razón más sencilla. Era uno de ellos, y lo demostró incorporándolos a su lucha. Encontró a sus mejores hombres en los campos, en las calles suburbanas, en los talleres de obreros. Y muy en el fondo, sabía que por esos caminos se encontraba el verdadero Ecuador. Desde sus 2 presidencias, sentó las bases de la modernidad y no dejó la reforma solo en lo político. Eliminó el tributo que esclavizaba a los indígenas. Separó la Iglesia del Estado, implementando la libertad de culto, la educación laica y las garantías de derechos políticos. Por primera vez en Latinoamérica, las mujeres podrían ocupar cargos públicos. La modernización del ejército le permitió mantener la patria intacta, pese a las ambiciones peruanas. Creó planteles educativos tan importantes como la Escuela de Bellas Artes, los colegios Manuela Cañizares, Juan Montalvo, Bolívar, Vicente Rocafuerte, Militar Eloy Alfaro y el Colegio Mejía en Quito. Fue un presidente transformador. Su gran obra, su gran sueño lo concretó. El ferrocarril entre Quito y Guayaquil. Era su obsesión la integración nacional para dejar atrás el creciente regionalismo. Con esta obra se generarían negocios y un sinnúmero de pueblos cobrarían vida.
si estuviera vivo? ¿Qué sentiría al ver que el tren más difícil del mundo, su obra gigantesca e integradora, fue abandonada? ¿Qué haría al ver a camorristas de barrio gobernando, que incluso han tenido la audacia de compararse con él? Alfaro dejó la estructura para un país moderno y justo. Un siglo después, en muchos aspectos, retrocedimos. Corrupción, regionalismo, éxodo, pero no por persecución política, sino por falta de oportunidades. Para evitar que este país acabe de hundirse. Volvería al machete para poner a tiranos y traidores en su sitio. Alfaro peleó alrededor de 40 batallas. En la mayoría realmente fue derrotado, llegando incluso a estar muy cerca de la muerte. Alfaro volvía de Panamá. Dejó esposa e hijos para emprender la revolución, pero su buque fue hundido. Ocurrió aquí, en las costas de Jaramijo. Se corrió la voz de que Alfaro había muerto, y enseguida las fuerzas de Caamaño iniciaron la pacificación del país. Una anciana lo salvó de ahogarse, mientras amigos y partidarios eran asesinados. Alfaro estaba vivo, pero había sufrido otra derrota. Varios años de exilio lo sufrió principalmente en Panamá, no en casinos ni juergas, sino planeando siempre volver y retomar la revolución liberal en el Ecuador. Pero calculó mal tantas veces y cada error le costó muy caro. Anita de mi alma, te mando mi reloj sintiendo no tener una joya de más valor que mandarte para que lo empeñes. Es el reloj de siempre. Ha estado preso conmigo y se paró en el momento en que me hundí en el mar en Jaramijó. El horario marca un momento supremo de mi vida. De vez en cuando hay que hacerlo aceitar. Disculpa hacerte tanto encargo por una cosa que no vale 2 cominos, pero no puedo evitar ser simple con cualquier cosita que le tenga cariño. Sufrió la tortura en carne propia. 5 de sus 10 hijos murieron prematuramente. Uno de sus hermanos fue envenenado. Cientos de sus amigos y miles de sus partidarios terminaron igual. ¿Cómo pudo resistir tanto dolor? ¿Por qué nunca se dio por vencido? ¿Por qué su vida tuvo que terminar así? Lo tomaron preso en Guayaquil y lo llevaron a Quito en el tren que él mismo construyó. El sueño se convertía en pesadilla. Fue asesinado, arrastrado e incinerado por una turba quiteña en 1912, con la complicidad del ejército y del presidente Freile Saldumbí. Lo mutilaron en el Parque Elegido. Su sangre escribía el capítulo más vergonzoso de nuestra historia. Hoy la gente disfruta de este parque, ajena a la revolución que se frustró aquí. Esta es la carta que escribió a su esposa Anita, alguna vez que estuvo enferma en Panamá. Como el espacio no da para hablar más de su vida, dejemos que sea la carta enviada al amor de su vida, la que complete esta mirada del ecuatoriano más revolucionario de todos los tiempos. Amada Anita. No creas que te vas a morir, porque tienes que vivir para que cuides de nuestros hijitos. A la vuelta de algunos años, lo probable es que me muera yo, porque la tarea que me ha impuesto Dios debe tener su término, y estoy seguro que los sufrimientos
han de continuar hasta rematar con mi vida, pero sufrimientos y vida glorioso que han de llenar de justo orgullo a los míos, especialmente a ti y a mi prole. Y sobre todo, nadie muere la víspera, a no ser que tenga la debilidad de abreviar sus días. Cuando yo me muera, que entre paréntesis, debo advertir que no puede ser pronto, porque todavía tengo mucho que hacer en esta bendita tierra, entonces sí, seguirá tu turno, después de muchos años. Llegarás a ser una viejita muy regañona, pero siempre muy respetable. Y cuando la gente te vea pasar, dirán con respeto, señalándote: esa es la viuda del héroe. Y tú, más orgullosa, resignada y confortada con mi recuerdo, y siempre protegida por Dios y cuidando de nuestra ilustre prole. Ya ves, pues, que no puedes ni debes morirte antes que yo. Mucho te agradezco que dejes temores a un lado. En la demora está el peligro.